Este es el segundo video que corresponde al capítulo 6 de Gerchuno Filiach, que justamente habla sobre la política económica del gobierno de Frondizi. Hay una parte del capítulo que, como yo les dije en clase, no vamos a examinar, que es la que corresponde al gobierno de Guido, ¿sí? Pero lo que vamos a examinar es básicamente lo que estoy explicando en estos videos. En el video anterior estoy hablando sobre la ideología y la política desarrollista, quiero decir, ideología porque sería aquello que se cree y que se va a aplicar, y la política desarrollista que fue aplicada. Algo importante para recordar, esto ya se los dije, pero es bueno recordarlo, que el desarrollismo, si bien tiene alguna teoría económica alrededor, es una teoría económica que no incluye todos los adelantos más modernos, si ustedes quieren más técnicos, que había brindado la ciencia económica en el siglo XX, ni siquiera a finales del siglo XIX, o sea, todo lo que es marginalismo o análisis microeconómico o keynesianismo quedaban excluidos de lo que era el ideario desarrollista, que fue creado por Frigerio y que, como el mismo Frigerio decía, reconocía tres influencias: Adam Smith, Ricardo y Marx. El, digamos que el desarrollismo creía que las cuestiones monetarias eran un fenómeno que se derivaban de las cuestiones productivas y que no había que prestarle mucha atención. Es decir, que el desarrollismo es compatible con regímenes de expansión de circulante y con regímenes que lo restrinjan, porque lo que hay que cambiar son estas estructuras, por eso hay que recurrir a la inversión extranjera, por eso tiene que ser rápido. Lo que se intenta finalmente es que cambie la producción de bienes. Todo lo otro serían instrumentos que se pueden utilizar o no, pero que no resultan necesariamente compatibles o incompatibles con el desarrollismo. Vamos a tener algunos puntos de conflicto. Por ejemplo, cuando ya esté instalado Alzogaray, que va a llevar un plan que él denomina liberal, y luego vamos a hablar un poquito sobre qué significa eso, y quiera restringir el gasto estatal, se va a enfrentar con Frigerio, que cree que el Estado tiene que gastar, emprender y terminar grandes proyectos como el que se está pensando para la Patagonia y la generación de energía en el Chocón. Ahí vamos a tener un conflicto. Pero de todas maneras, quiero decir que desde el punto de vista teórico, no es que es una ideología que tenga que ver con ciertas estrategias, sino que está muy vinculado con lo productivo y básicamente con la teoría del valor, tanto de Ricardo como de Marx. Ustedes saben que Marx la tomó de Ricardo, que es justamente lo que determina el precio de las cosas, y lo que importa es cuánto trabajo tiene contenido una mercadería. Entonces, es importante que entiendan esto para que entendamos también cómo fue fluctuando esta política económica a lo largo de los años en que le tocó gobernar a Frondizi. En este video vamos a intentar examinar los dos primeros planes. El primero, que sería casi un no plan, por lo rudimentario, por lo tosco y por las patas cortas que tiene todo este programa. Y el segundo, que ya es un plan económico de estabilización con todas las de la ley, con todo lo bueno y todo lo malo que tienen los planes de estabilización en la Argentina. Entonces, asume Frondizi en 1958, se van implementando todos estos cambios desarrollistas, invitar a las empresas extranjeras que se instalan en el país, vienen las empresas petroleras, se va a fundar el sector automotriz en la Argentina, que es un sector que en realidad, para lo que sería el fundamento desarrollista, tiene un impacto contradictorio. Si la idea es sustituir importaciones de insumos principales, como el petróleo o como el acero, para equilibrar la balanza de pagos y favorecer el desarrollo permanente de la Argentina, porque no va a tener el freno, no va a tener lo que luego veremos como stop and go, esta parada y avance que caracteriza a la
historia económica argentina vinculada con el estrangulamiento que tiene porque la industria demanda dólares. La industria automotriz es una industria que siempre demandó mucho insumo importado y que en definitiva estaba creando una oferta nueva y una demanda de bienes nuevos que van a requerir de importaciones. Entonces, en definitiva, no formaría parte del mismo combo o el mismo concepto que tiene la industria petrolera, que efectivamente ahorra dólares. Pero bueno, esto está planteado así, inclusive hay mucha discusión sobre la forma en que se implementó la llegada de las empresas extranjeras para trabajar en la industria automotriz, porque por ejemplo fueron muchas empresas o varias empresas y eso les impidió tener una escala suficiente como para producir autos a precios económicos, ¿sí? De hecho, el consumidor argentino normalmente tenía y aún sigue teniendo la desdicha de que paga los automóviles mucho más caros que lo que se paga en el resto del mundo y que también disfruta de un cierto atraso tecnológico que es propio de la Argentina. Este sería como el concepto de lo que es la industria argentina, ¿no? Atraso tecnológico en general, demanda de dólares, pero al mismo tiempo generación de empleo y mejores condiciones de vida para los que trabajan en la industria y para la población en general. ¿Sí? Tenemos esta doble circunstancia, que siempre lo que plantea un problema y tienen que reflexionar sobre esa situación. Bueno, entonces regresamos a Frondizi, asume en mayo del 58, cumple con la promesa que había hecho con Perón de dar un aumento general de salarios que comprende no solo a los empleados estatales sino a los empleados privados de 60%, un aumento que a todas luces aparece como descabellado. Se da ese aumento. Imagínense qué felicidad tendría cada uno de los argentinos que vio a fin de mes que su salario había aumentado un 60%. Esto genera una relación muy fuerte de los empresarios privados, porque más allá de que el Estado se despreocupara por el modo de en qué manera iba a hacer este pago, desde ya les voy a spoilear el final, lo va a hacer con emisión monetaria. Pero los empresarios privados que no pueden emitir solicitan auxilio al Estado y el Estado, comprendiendo esta situación, va a darle créditos a tasa subsidiada para que paguen el aumento salarial. Es decir, va a regalar plata, va a prestar plata al 5, al 10 y la inflación estamos en el 40 o 50. Ese es un instrumento, entonces los bancos estatales prestan dinero a tasa subsidiada y esto hay que considerarlo un gasto porque evidentemente significa eso, ¿sí? Porque esto se tiene que solventar con más emisión para pagar el sueldo de los empleados estatales, emisión para darle crédito a las empresas privadas para que estas empresas paguen a sus propios empleados. Y todo esto va a generar una expansión de la economía inicialmente y previsiblemente una suba de precios, ¿sí? Siempre se puede discutir en qué medida la emisión monetaria genera inflación, pero si ustedes tienen este combo de aumento salarial extraordinario, emisión muy elevada y crédito blando, lo que van a tener es inflación, como fue lo que se aceleró durante el año 1958. Tal es la situación que cuando finaliza 1958, el 29 de diciembre de 1958, el gobierno, aprovechando los vaídos etílicos que se producen en la Argentina entre Nochebuena y Año Nuevo, va a alargar un plan de estabilización completo, sofisticado y que va a contar con apoyos importantes. En principio hay un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional a través del cual el gobierno se establece a ciertas cuestiones, a cumplir con ciertas pautas, y el Fondo Monetario respalda económicamente, quiero decir, va a enviar dinero para el plan. Es importante destacar que este acuerdo se firma en diciembre y que recién el dinero va a venir avanzado el año 59. Este es un dato importante para tener. Al mismo tiempo, se consiguen créditos de bancos privados estadounidenses y del propio Tesoro de los Estados Unidos. Y el gobierno de los Estados Unidos
va a apoyar el plan. Recuerden que Frondizi tiene una relación excelente con los Estados Unidos, ¿sí? A pesar de que tiene alguna alternativa, ida y vuelta, de que entrevista al Che Guevara y eso genera una cierta rispidez, lo cierto es que Frondizi es el presidente argentino que más viaja a los Estados Unidos y va a tener una relación muy buena con los Estados Unidos, ¿sí? Entonces, en ese marco tenemos el respaldo financiero y ahí comenzamos con las medidas que ustedes tienen que analizar siempre en cada plan, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasa con la emisión monetaria? Bueno, se compromete el Estado a emitir un 2%, a subir justamente la base monetaria un 2% mensual, lo cual era nada comparado con lo que se venía emitiendo en los años anteriores. También se compromete a que los bancos estatales van a dejar de seguir prestando con estas tasas subsidiadas. También, y esto es muy importante, se va a realizar la unificación del tipo de cambio. Vamos a estar por unos meses con flotación libre, es decir, que el valor del dólar lo va a fijar el mercado en la negociación entre los agentes económicos. Esto significa en la práctica una depreciación muy significativa del peso que venía teniendo en el mercado oficial un valor de unos 18 pesos, ¿sí? Después antes, digamos, la Libertadora había puesto digamos, en vigencia un sistema muy parecido al que había aplicado justamente los conservadores en el 33, este sistema de un mercado oficial y otro mercado libre, el mercado oficial con tipo de cambio fijo, el mercado libre muy reducido para transacciones financieras y algunas exportaciones de origen industrial, y era el que se abastecían aquellos que no conseguían dólares para importar en el mercado oficial, ¿sí? Este doble sistema, que fue el mismo que se había aplicado en el 33, lo vuelven a poner la Libertadora y es el que recibe Frondizi. En el mercado oficial, que es por el que se transan la mayoría de las importaciones, el valor era 18 pesos. Entonces se va a unificar, no va a haber más oficial y libre, todo en un solo mercado. Los agentes económicos discuten entre sí cuál es el valor que debe tener el dólar y el dólar va a volar, ¿sí? No solo va a llegar a los 40 o a los 72 que tenía el financiero en el momento en que se lanza el plan, sino que va a llevar hasta los 100, lo cual esto inevitablemente va a impactar en los precios. Es inevitable. Si ustedes tienen que el dólar está a 18 y luego pasa a 100, van a tener una gran inflación porque inevitablemente aquellas industrias que tienen insumos importados van a tener desde una suba muy grande de sus costos, y al mismo tiempo los exportadores van a tener un precio de referencia internacional más elevado, por lo cual les conviene más exportar, o si van a vender a la Argentina tienen que subir el precio de la mercadería que ellos venden acá. Entonces, esta sería la medida que en principio resulta una medida necesaria porque digamos, estábamos en una situación de estrangulamiento en la balanza de pagos, no había dólares como para continuar haciendo las importaciones más elementales, problema que ya había visto Perón, si ustedes recuerdan, ¿no? Entonces, frente a esta circunstancia, lo que se resuelve es una depreciación importante del valor del peso. Y también al mismo tiempo se decide subir las tarifas de los servicios públicos para disminuir su déficit. La idea sería que en vez de financiarse con emisión monetaria, las tarifas se van a financiar con el pago que hacen los usuarios de ella. Si ustedes quieren, volvemos a la polémica Cristina Macri en relación a cuánto debe salir el servicio eléctrico y el servicio de gas en la Argentina y de agua. Bueno, vamos a continuar con la explicación de este plan de estabilización del 58 en el video siguiente, que es el 3 y es el último.